Vamos a compartir comunicación con el doctor Herbert Cuba García, ¿no? Él es especialista en política de salud pública, columnista del portal El Montonero y columnista habitual a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, como siempre muy amable para atender la comunicación con RCR. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Antes de conversar sobre si le convenció o no el mensaje del doctor Aníbal Torres en materia de salud, me gustaría un poco mirar los problemas que está confrontando en estos momentos el país. Uno de ellos, ¿no? La interpelación a dos ministros, entre ellos el ministro de Salud, ¿no? Y la presentación que va a tener, ¿no? El presidente de la República el día martes, solicitado a través de acusado una misiva a la presidenta del Congreso, ¿no? Una presentación el martes, ¿no? O sea, estamos en un panorama así totalmente, ¿no? De confrontación abierta, ¿no? Sí, efectivamente. En estos momentos el país atraviesa un problema quizá muy fuerte debido a que ha habido cuestionamientos inclusive a la forma en que se le ha otorgado la confianza al gabinete Aníbal Torres. Como ustedes saben, ha habido una polarización ahí en la votación que ha quedado el sin sabor de tanto los ganadores como los perdedores de no haber obtenido un voto más contundente. Y también el cuestionamiento a algunos congresistas, sobre todo a alguna bancada, cuyo cuestionamiento se hace duro. ¿Por qué? Porque había la sensación que era una bancada que se mantenía neutral o era de oposición, pero que finalmente se ha sumado también al apoyo al Ejecutivo. En ese sentido, se ha presentado esta vacancia que había sido pactada para el día lunes para someter la votación de la vacancia, pero el presidente en una misiva ha pedido que se acudiera al Congreso el día martes, y tenemos el día miércoles tres mociones, dos contra el ministro de Salud de interpelación y una contra el ministro de Justicia. En consecuencia, en ese escenario, lo que aparentemente se ve es que la calle se calienta también. Ha habido ataques a la casa de la presidenta del Congreso con gritos. También ha habido una marcha, aunque no grande, en los afueras del Congreso de la República. El escenario un poco ha empezado a caldearse, y esperamos que esta semana finalmente salga humo blanco. Ahora alguien piensa que el gobierno quiere trasladar toda la crisis al Congreso, ¿no? Y con eso generar una crisis mayor. ¿Usted qué piensa? Yo creo que el gobierno está haciendo una implosión. El problema es interno. El Ejecutivo no ha logrado, en el mensaje del presidente, del presidente del Consejo de Ministros, no ha logrado comunicar una orientación estratégica que pueda arrastrar a la población. Por otro lado, ha abandonado sus banderas que tenía, iniciales, que había puesto en la campaña electoral, que siempre las mantenía, aunque sea de forma, aunque en la práctica esto no lo iba a poder plasmar porque no tenía los votos en el Congreso, pero eso ya desapareció por completo. Es más, la exposición del primer ministro, que debió ser una exposición de una orientación estratégica mayor para que la población se sienta representada en ese mensaje, fue larga, tediosa, y al final con términos muy de gestión, muy administrativos, que no ha logrado calar en el espíritu de la población. Y esto también es un problema serio, porque se pone un presidente desdibujado en su imagen, ¿no? Ya no solamente por las falencias propias de capacidad de gestión, sino ya incluso por la falta de haber enarbolado sus propias banderas que tenía ellos, y que hacía que un sector importante de la izquierda lo apoye, como venía ocurriendo hasta la fecha. Yo creo que esa implosión es lo que ha generado que muchos grupos ya más radicalizados empiecen a presionar al gobierno para que cumpla una serie de metas. Hemos visto, por ejemplo, en el sector salud y en otros sectores, una serie de movilizaciones, de marchas, de exigencias al gobierno,
que ya ponen en jaque, ya le aparece un nuevo frente de ataque que no lo tenía antes, que es el frente de los gremios y sindicatos. Y es más, quizá con la espera de que el gobierno pueda cumplir sus promesas que se les había hecho. Ahora, doctor Guerrero Cuba, ¿por dónde por dónde cree usted que viene el desenlace? Porque el Congreso no va a parar en sus interpelaciones, no va a parar en sus permanentemente en estos llamados a vacancia, o sea, siempre generando ese tema de control político por allí, que es muy incómodo para el gobierno, y el gobierno tratando, como dice José, de echarle toda la responsabilidad al Congreso. En algún lado va a tener que estallar este asunto. ¿Por dónde cree usted que viene y por dónde cree que se rompe el dique? Mire, aquí hay tres grandes horizontes. Uno es el horizonte que solicita la denominada izquierda caviar, ¿no?, que señala que se vayan todos. Esa es su propuesta. La segunda es la propuesta de un sector importante de la izquierda radical, es que cierren el Congreso. Y la tercera es la otra propuesta de la derecha, que señala la vacancia presidencial. La idea es que han salido inclusive juristas para debatir cuál es la mejor posición, y la mejor posición no va a ser la que quisieran cada uno de los sectores. La mejor posición va a ser la que la realidad política imprima una solución. Por ejemplo, existe un ataque permanente desde los dos lados, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, un ataque permanente entre ellos, pero también de los sectores intermedios que quieren que se vayan todos. Hemos visto, por ejemplo, cómo exfuncionarios del actual gobierno hoy día piden que se vayan todos, porque evidentemente han sido desplazados de la cuota de poder que ellos tenían en el Ejecutivo. Entonces, en esas tres posiciones es muy difícil saber cuál va a ser el resultado. Por otro lado, también en las propias bancadas congresales hay alguna incoherencia. Unas cosas se expresan en la palabra y otras cosas se expresan en el voto. Unas cosas se expresan en las ideas, en los discursos, y otras cosas hacen que convertirse en niños pirañitas ante la teta estatal. Entonces, eso hace que tenga una debilidad también el Congreso de la República. Pero el Congreso de la República es múltiple, son 130 congresistas. Las personalidades ahí juegan un rol muy importante. Y esos niños pirañitas pueden dejar de ser niños pirañitas. Esos congresistas que no son coherentes en el voto pueden darle coherencia a su voto. Ese es un proceso. Esto no necesariamente va a ser así. Igual pasa en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo hay un problema que ahí está personificado en un solo ciudadano, que es el presidente de la República. Pueden modificar ministros, pero la figura del presidente es la que finalmente imprime la orientación al gobierno. Y ahí es donde yo señalo, es que ha perdido orientación estratégica. Ya no solo es imperito en la gestión pública, sino que ha perdido pericia, no solamente es imperito, decía, sino ha perdido norte, orientación estratégica a dónde vamos. Y por otro lado también hay la siguiente pregunta: el desenlace sea para la vacancia, o sea para el cierre del Congreso, o cierra que se vayan todos, ¿quién gobernará en el futuro? Si son los mismos partidos los que están en el gobierno, ¿quién sería el que se beneficie? ¿Cuál sería el cambio de todo ello? La pregunta también es, no solamente hay que preguntarse, como dice el refrán, ¿cómo desmontamos al rey?, sino también cómo subimos al próximo rey. Y ese es el problema que existe en el país, que no sabemos, no hay una claridad en decir quién va a suceder a quién en uno de los tres escenarios que estamos conversando. Lo cierto es que en esta confluencia de tres grandes polos de oposición que hay actualmente en el gobierno, los sectores que están apostando a que se vayan todos han comenzado a ir poco a poco, de modo progresivo, tomando los sindicatos, las calles, con ese mensaje de que se vayan todos, con la finalidad de poder organizar finalmente un gobierno de su propia orientación. ¿Hasta cuándo puede durar, por ejemplo, esta forma que está adoptando el gobierno de tratar de calmar los ánimos con bonos, con ciertas prebendas muy focalizadas, ¿no?
y bueno, y haciendo una política bastante populista para contentar momentáneamente a los que en este caso están formulando una posición bastante crítica. Mire, yo veo también esto un tema de muy mal manejo de la crisis, del problema de la crisis económica del país. Por un lado, en el momento del caso de Repsol, se cerró la planta de la Pampilla, de tal manera que hemos tenido problemas en el abastecimiento de combustible debido a las medidas de fiscalización que hizo el Ministerio de Ambiente. Por otro lado, está la guerra de Ucrania, que es una guerra desde el punto de vista mundial por su impacto que tiene en la economía de todos los países. En el Perú tenemos ya el crecimiento del trigo, el precio del trigo, el precio del maíz. El Perú es un país que come mucho pollo, de la población mucho pollo, el maíz, los fertilizantes para la agricultura. Hay un alza de precio del combustible a nivel mundial. El Perú importa combustible. O sea que es evidente que esa crisis externa también nos va a arrastrar al Perú. Pero el Perú, a su vez, no es posible que ponga una situación de respuesta a esa crisis. Y nos está arrastrando día a día, como usted lo ha explicado al inicio ampliamente. Nos está arrastrando en esta crisis. Una crisis que tiene elementos nuestros internos propios de nuestra mala gestión gubernamental y a su vez se suman con un ambiente de guerra internacional que no es favorable a nuestra economía. En esa mezcla está un gobierno que tiene también problemas políticos, que no logra articular una alianza. El presidente del Consejo de Ministros señaló, vamos al consenso, a la concertación. Nos hizo acordar de la famosa frase de un exministro, ¿no?, de los años 80, ¿no? Vamos a la concertación. Concertemos entre el Ejecutivo y el Congreso para gobernar, pero se concierta sobre 4 elementos concretos de gobernabilidad, pero no ha presentado ninguno. Ha reiterado los 10 ejes de gestión que presentó la exministra Mirta Vázquez, los 10 ejes exactamente igual, y lo único que le ha agregado en ciertas cosas son actividades operativas, pero no hay ninguna novedad hacia el futuro. Entonces yo creo que eso hace que el ciudadano común y corriente se dé cuenta que si no reclama hoy, donde tiene un gobierno débil y supuestamente aliado, no va a conseguir resultados a futuro. Ahora, doctor, ¿qué le parece a usted o cómo está mirando el accionar de algunas agrupaciones políticas? Se lo va a poner con nombre propio, ¿no? Alianza para el Progreso, ¿no? Que ya no tiene 2 escopetas de 2 ni de 3 cañones, es hasta de 4, ¿no? Porque hemos visto que aparece, de realidad, aparece primero la versión del vocero político, ¿no?, el señor Salguana, ¿no? Luego aparece Luis Valdés, el secretario general, ¿no? Luego aparece Roberto Quiabra, ¿no? Y luego aparece César Acuña, ¿no? Y de Yapa el hijo, ¿no? Entonces, claro, y parece que Acuña sí tiene un peso propio con el gobierno. A mí me da la impresión que Acuña tiene un manejo directo con Pedro Castillo. Y eso parece, y a él le conviene que aparezcan 4 o 5 escopetas en su partido para disimular, ¿no? Pero ayer parece ser que le falló el cálculo, ¿no? Porque tuvo que recular y Castillo va a ir el martes al Congreso. Ahí lo va a poner a prueba, ¿no? Mire, hay varios temas. El tema de Alianza para el Progreso ha sido muy notorio por el hecho del discurso del vocero, que dijo que la mayoría iba a votar, ¿no? Cerrado, dijo, va a ser cerrado todo. Mayoría, dijo, la mayoría vamos a votar, ¿no? Sin embargo, cuando se realizó la votación, él se abstuvo. Entonces, y después de un discurso incendiario, ¿no?, contra el gobierno, luego dice la mayoría va a votar por no dar la confianza, pero él después se abstiene. Entonces, esa incoherencia, obviamente, que genera suspicacias. No, por otro lado, un retiro de firma de la moción de vacancia, también ahí de una congresista, que por otro lado, también en otros partidos ocurrió lo mismo, discursos bastante incendiarios, pero de 15, Acción Popular tiene 12 congresistas que votan dándole la confianza, y así se va viendo
si uno ve todo el tema electoral, hace que estos partidos, como les decía, van a tener que ajustarse internamente en esta votación. Pero hay un hecho que quisiera señalar como anécdota, donde se puede ver cómo hay una colaboración, no solo lo que usted señala con Alianza para el Progreso, sino también con otros partidos, en este caso, por ejemplo, de Acción Popular. Mire usted, el día que ya se iba a votar la censura del exministro de Transportes, ¿no? Por ahí salió un tuit y dijeron, mire, acaba de aceptarle la renuncia. ¿Y qué hizo el Congreso? Suspendió la sesión, hizo a espera de la oficialización de la renuncia, cuando lo lógico era que se dé la censura. No tenía por qué esperar el Congreso que el gobierno oficialice la renuncia. Sin embargo, ahí ve usted, se espera nomás, le da cuenta a usted de que en el fondo sí hay una colaboración, pero claro, no hay una colaboración, como es natural, con 130 congresistas, con la mayoría, perdón, con la minoría, pero sí por lo menos con un grupo mayoritario que le sigue dando el apoyo al presidente Castillo. Ahora doctor, lo que se dijo es que había cinco malos niños desobedientes, o quizás obedientes, depende del lado que se mire en el Congreso. Pero después de esta última votación, como dijo una periodista, parece que no son 5, parece que es una guardería y el Congreso, ¿no? Primero no eran 5, sino eran ahora 13, pero luego parece ser una guardería, usted lo ha graficado bien. Pero son niños, no solo son niños, son pirañas, porque en el fondo lo que están haciendo es tratar de arañar de alguna manera la teta estatal. Y este es un tema que políticamente hay que evaluarlo en el verdadero significado. Yo he leído hoy día una entrevista que se le ha hecho a Víctor Andrés García Belaúnde, donde él deslinda rotundamente con esa posición que se tiene con su bancada congresal. Muy bien, doctor Heber Cuba, nos ganó el tiempo, pero le agradezco como siempre la amabilidad. Siempre quedan cosas en el tintero, pero es parte justamente de la situación política en la que vivimos.